A todos nos va a pasar. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por permitirnos llegar a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. También estamos en el Real Audio, en www.rtp.es. Saludo a Andrés Merino, con quien teníamos una discusión para variar. Estamos discutiendo mucho, Andrés. Yo creo que depende de la actitud, Mafer Perrón. Buen día, cariño. Y la vitalidad que le puede dar uno a la vida, valga la redundancia. ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días. Sí, claro. Ok, Andrés me estaba diciendo que ahora hace ejercicios a las 6 de la mañana. Desde que lo conozco siempre hace ejercicios, ¿ya? O sea, es rutina de toda su vida. Pero hace ejercicios a las 6 de la mañana, pero 8 de la noche llega ya fundido, que no puede ni que aunque le inyecten, ni lo que ya no le conecten batería. 9. Dijiste 8, ya, repito, ya. Tal cual, fiel a la comunicación. Y yo le digo a Andrés Merino que sí, entiendo la madrugada, pero también tiene mucho que ver con el paso de los años, que ya uno se va cansando. Pues este niño que se resiste a envejecer desde el COVID, claro, que no cuenta un año más, entonces entiendo. Se nos fueron 3 años, imagínate. Pero lo que yo te digo, Mafer, es que sí, es verdad. Gracias, Luchito. Saludos, Luchito. Saludos a la cámara. Indistintamente, Mafer, a ver, es un proceso fisiológico. Necesitas determinadas horas para poder descansar el cuerpo. Si es que no las cumples, tienes ese efecto en el transcurso del día. Tienes ahí alta dopamina, serotonina, entre otras cosas al inicio, pero después ya se va dosificando. Yo también te quiero, Andrés. 11:04, bienvenido al cuarto piso. Bueno, avanzamos. Ya mismo voy a dejar el cuarto piso. Ya mismo voy a dejar el cuarto piso. A ver, conversemos un poco de la Asamblea Nacional, de los roles y obligaciones que tiene la Asamblea como tal. 2, fiscalizar y legislar. El día de ayer, la semana pasada se ha presentado una solicitud de juicio político para el exministro de Salud, Jimmy Martin. Hasta ahí voy, ¿cierto? Sí. Pues este juicio político desde la Asamblea Nacional, una petición, no le da paso a ADN. La bancada oficialista no le da paso, pero quiero, sí, es que ahí tengo una diferencia entre la abstención y la negación. Pero mira, hace lo mismo a efectos de lo que se votó. Y te digo, Mafer, que detesto la hipocresía, sobre todo por la forma en la que se dan y el comunicado. No sé si puedes leer un pequeño extracto. Acá lo tengo, ¿ya? El Ecuador necesita decisiones responsables, no espectáculos. La bancada ADN se abstuvo de votar por el juicio político al exministro de Salud Pública porque el país necesita decisiones responsables, no espectáculos. La crisis del sistema de salud no nació hoy, es el resultado de casi 2 décadas de abandono, corrupción estructural y penetración de mafias que operaron sin control, mientras actores políticos que hoy exigen respuestas guardaron silencio. Durante años se acumularon sobreprecios, proveedores fantasma, obras inconclusas, recortes presupuestarios y hasta atentados contra directivos hospitalarios sin que nadie asumiera responsabilidad ni ejerciera la debida fiscalización. En este contexto, dar paso a un juicio político que no aporta soluciones reales solo desviaría la atención del urgente, enfrentar a las mafias enquistadas en el sistema sanitario. El gobierno nacional ya separó personal vinculado al crimen organizado, y empezó a corregir fallas estructurales. Abstenerse no es encubrir, es actuar con sentido de país. Un juicio político no contra médicos, no compra medicinas ni repara hospitales. Al contrario, beneficia a las mafias enquistadas que buscan cualquier distracción para seguir impunes. Yo te digo, Mafer, fantástica la verborrea y las declaraciones de intención que tienen ciertos asambleístas y sobre todo el doble estándar con el cual manejan determinados casos. Yo digo, ¿hasta dónde vamos a llevar la discrecionalidad, ¿no? ¿En qué es tener sentido de país y qué no? Porque no voy a negar la realidad en la cual se encuentra el sistema de salud, que bien lo sintetizaron y bien lo resumieron. Pero se supone que al momento de nombrar un principal de la cartera de salud o de cualquiera que sea, está allí primero para seguir las guías y directrices del presidente de la República, para hacer que las cosas se cumplan y sobre todo para tratar de sortear los problemas que se vienen viviendo. No estoy diciendo que solucione todo de la noche a la mañana. Si es que no lo hace y si es que no, lastimosamente, carece de conocimiento, no tiene la capacidad, no tiene pues la fuerza para poder hacerlo, me parece fantástico que haya por lo menos una responsabilidad política de no haberlo ejecutado en forma debida. Oye,
Yo estaba pensando y dándole vueltas a esto, a la posición hipócrita que tienen los asambleístas y los políticos alrededor del rol de fiscalización. Porque escuchaba también a los miembros de la bancada de la RC reclamar, señalar, sentenciar, acusar de protección, de que no le preocupan a los ciudadanos, de que protegen de una fiscalización que es la labor de los legisladores y una obligación con el pueblo ecuatoriano, hipócritas. Y digo hipócritas, ¿por qué? Porque nunca, salvo ustedes, por favor, tengan la caridad, la amabilidad de recordarme, pues yo no tengo registrado que alguien de la bancada oficialista llamó a fiscalizar a un ministro del gobierno, de su partido. Entonces la fiscalización, obvio, es un arma política, que la usan de forma discrecional. Y no es de ahorita, desde hace muchísimos años atrás. Entonces no se me vistan de santos, porque a los que hoy les incomoda que no se fiscalice al ministro, exministro de Salud del gobierno, en Honduras tampoco permitían la fiscalización, porque le llamaron show, porque le llamaron escándalo, porque le llamaron circo, porque le llamaron como quisieron darle la gana. Entonces no se me pongan muy santitos en esto de defender la fiscalización, porque insisto, hasta aquí no conozco que alguien de una organización política decida fiscalizar a un ministro de su organización y de su gobierno. Carlos Miguel, te saludo. Hola, perdón, buenos días, María Fernanda, Andrés. Efectivamente es complejo y me da chiste como dicen, nosotros exigimos que es nuestra... Nosotros no le haríamos esto a nadie, jamás en la vida. Si cuando nosotros éramos gobierno todos tuvieron derecho a hablar, a participar, a fiscalizar, nadie fue perseguido, nadie fue callado, nadie fue amedrentado, nadie fue apretado como se conoce popularmente. No, es que no, pues, ¿qué pasa? Pues si la Revolución Ciudadana fue un partido que solamente le dio gloria a este país y ningún evento vergonzoso. Poco de sinvergüenzas, mentirosos, pero hipócritas. Pero ¿sabes qué, Carlos Miguel? Esta es la oportunidad, como lo ha propuesto el gobierno, de hacer un nuevo Ecuador. ¿Sí? Y un nuevo Ecuador comienza por la capacidad de fiscalizar a los tuyos. Que fiscalizar o un juicio político no significa una sentencia de por medio, menos en un caso remoto. No, porque no tiene los votos. En prácticas legislativas sabemos que de nuevo no tiene nada. El juicio político no sirve para nada. Ok, pero da un mensaje. Por lo menos da un mensaje. Sí, oye, yo puedo llevarte... de guerra. No. Para la oposición. Pero a mí que me importa la oposición, porque yo lo puedo vender como transparencia. Porque yo lo puedo como revertir realmente, decir, sabes que nosotros somos tan honestos que fiscalizamos a los nuestros. Para mí es una advertencia y una repercusión de gestión. Decir, no hiciste bien lo que tenías que hacer. Si bien no tengo todavía toda la estructura y el montaje para hacerlo vía judicial, pues buscamos una manera más prolija y se hace en la Asamblea Nacional y ahí están los efectos. Llevarlo al ministro a juicio político no significa que lo van a censurar. Por eso digo, no es una sentencia, no te están diciendo que eres culpable. Pero insisto, si la construcción del país tiene que avanzar hacia un nuevo Ecuador, empecemos por eso. Empecemos por el rol de cumplir de los asambleístas. Claro, yo le estoy pidiendo peras al olmo porque los asambleístas no pueden desprenderse de su organización y determinar política. Responsables más. Por eso yo, pero es que políticamente establece responsable políticamente. Pero eso es responsable el ministro, el ex ministro de Salud, que por si acaso, si quiere no va, pues. Él no tiene ninguna obligación de ir a la asamblea ahorita. Porque ya terminó sus funciones. Porque terminó sus funciones. Sí. Y él es censurable hasta un año después de salir de sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Y ese es el problema de cómo se utiliza la institución del juicio político en este país. Se lo utiliza como trofeo de guerra. Entonces, es una utopía pensar en que el partido de gobierno o el grupo de la asamblea de gobierno vaya a querer fiscalizarlo, porque ¿sabes qué va a pasar, Maffer, en el momento en el que lastimosamente la bancada de ADN fiscaliza y digamos que censura a su propio ministro de Estado? Sí. Entonces, ¿sabes el drama, el escándalo? Pero, que ojo, yo lo puedo vender bien. Yo gobierno puedo vendérselo bien. El problema es, ¿lo voy a alcanzar a vender bien? No, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que a las finales termina siendo una herramienta, una pantomima, como lo quieras llamar, pero con lo que estoy en desacuerdo es con el mamotreto de comunicado que sacan. Porque hasta dónde llega la discrecionalidad de uno poder categorizar lo que define como qué realmente da resultados, qué no da resultados, cómo se enfrentan los problemas. Entonces saquemos la herramienta del juicio político. Claro, entonces eso es más fácil. No sirve, entonces no lo usemos nunca. Pero es que aquí hay algo más que creo que llena de mayor peso, porque estamos hablando de un exministro, del quinto ministro de Salud, de un gobierno de más de 2 años, que está
emproblemado en el caso de salud. O sea, lo mínimo para mí, pero insisto, esto es pedir que algo diferente pase en el país, cosa que no va a ocurrir, e incluso no teniendo los votos como para poder hacerlo porque no van a tener esa mayoría. Ok, 11:13, dijeron aquí cortamos por lo sano, no hay opción a discusión, ni presentación, ni que lo interpelen, ni nada, pero el problema sigue. Y claro, salgamos de lo político, porque nosotros estamos hablando de cómo manejamos esta comunicación y cómo la vendemos. El problema es cómo esto puede traducirse en mejora para la salud. Ahí es otra discusión que todavía no se atreven a hacer. Es que finalmente vamos al mismo tema, más de lo que decías hace un ratito. No es porque hay ser extremista y decir, no, entonces no lo usemos y se acabó. No, aquí el problema va más allá en el asunto de la real discusión. Ajá. ¿Qué sacamos con la discusión, con la interpelación al ex ministro de Salud en la Asamblea Nacional para resolver el problema de fondo? Para resolver el problema no, pero sí para exponer a alguien que ha sido incapaz, se demuestra incapaz. Uno de los 5 ministros que duró 3 meses en el ya, cargo. ok, pero Ya, igual. ¿y el resto? Ya pues, igual, Carlos Miguel. Es que para mí es así. Si alguien no sirve en tu empresa, tú le dices, oye, ven acá, rinde cuentas y te vas. Es la misma función. Y quienes aceptan el cargo de ministro saben lo que conlleva eso. Ok, digamos, va el ex ministro Martín, se enfrenta a la asamblea, lo vapulean, le dicen de todo, por tu culpa se murieron tantos niños, por tu culpa murieron gente, tu nombre está manchado de sangre. Tú, muchacho de menos de 40 años, te llevas una sentencia moral de esta asamblea, que es súper moral, de acusarte de ser un asesino, vil asesino, por negligente de un sinnúmero de personas. Pero te digo algo, Carlos Miguel, y yo no he estado del lado público, pero si yo hubiera hecho una mala gestión en un ministerio tan sensible, yo me sintiera avergonzado. Pero por supuesto. Yo me sintiera muy avergonzado. Yo no lo dudo. Si yo no he podido cumplir con lo que dije. 11:14, esto de forma general, alcaldes, prefectos, presidentes y todo. Vamos ya con nuestro entrevistado, está en la línea, hablaremos sobre lo que ha sido noticia y que tiene 2 lecturas, por lo menos. Pedro Montalvo, analista económico, magíster en economía de desarrollo, Flaxo, catedrático de la UDLA. Lo vemos. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Qué gusto. ¿Cómo le va? Todo muy bien acá en Quito. Me alegra, ya pasaron los chuchaquis de las fiestas. Ya ahí fueron como 4 días intensos. Intensos, de verdad, pero ustedes comenzaron antes de que termine noviembre, una locura esas fiestas. Ok, uno se encuentra con mucha información y hay 2 valoraciones por lo menos. Cuando se habla de la inflación baja, se registraron básicamente en 4 productos de la canasta básica. Y inflación significa buen trabajo económico. La otra lectura es si esa deflación obedece a la falta de recursos para poder consumir, o quizás algo más grave, que hay una mayor producción o mayor oferta de un producto que tira bajo el precio de una economía dolarizada. Sí. Entonces, primero, ¿cuál es su lectura? Yo un poco le anticipo lo que hemos venido leyendo. Le digo nada más que acá ninguno es economista, así que ténganos paciencia. No, más bien encantado y una muy buena contextualización. En realidad, la inflación en lo que se traduce es en el aumento permanente de precios. Pero así como podemos tener aumento permanente de precios, también podemos tener un decrecimiento permanente de precios. Y si bien eso es raro en términos económicos y particularmente macroeconómicos, el Ecuador lo ha vivido. Yo cuando doy clases digo que el Ecuador, cuando uno lee los textos, siempre hay los recuadros dentro del libro de los casos especiales. El Ecuador ha vivido todos los casos especiales, o sea, todos. Cualquier forma difusa, cualquier fenómeno económico que es de aquellos que casi nunca existen, el Ecuador los ha vivido. Y en este caso nosotros hemos presenciado problemas cuando se reduce los precios y también cuando se incrementan de una manera muy acelerada. En este caso, en realidad, desde la implementación de la dolarización en el Ecuador, el aumento de los precios ha venido a ser controlado automáticamente por la herramienta que es la dolarización. Es decir, ninguno de los gobiernos ha tenido que hacer un ejercicio profundo o implementar una política económica para tratar de controlar un problema inflacionario o un problema de incremento de precios. Entonces ahí viene de manera muy adecuada y pertinente su reflexión inicial,
porque nosotros podemos presenciar, por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre, un incremento en los precios a nivel de país. ¿Por qué? Por las fechas. Entonces tenemos un tema de estacionalidad. Noviembre, diciembre se vuelca el consumidor a comprar muchos más bienes, muchos más productos y por lo tanto la respuesta del mercado es incrementarlo, ¿sí? Incrementar el precio de esos bienes por una mayor demanda. Y por otro lado, también cuando tenemos esa contracción en términos de la demanda, cuando compramos menos, los precios tienden a bajar, ¿sí? En este caso, lo que estamos evidenciando es básicamente un problema, más que un problema, un elemento cíclico, ¿sí? Economista. De la fluctuación de los precios. Y si se dan cuenta, el Ecuador, desde hace más de 20 años, no hemos tenido un proceso inflacionario que supere los dos dígitos, y eso es fabuloso. Es decir, nosotros siempre nos mantenemos en un dígito y a nivel regional, siempre estamos entre las economías que están entre las 3, 4 primeras economías que mantienen un control del proceso inflacionario, y eso es gracias a la dolarización. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Si bien el día de hoy hemos tenido una pequeña contracción en términos del tema inflacionario, esto no quiere decir que no se incrementen los precios. Esto quiere decir que el incremento de los precios se mantiene, pero el ritmo al cual se han incrementado es menor, ¿sí? Que son dos cosas distintas. La inflación no necesariamente es mala, sobre todo cuando tenemos estos procesos pequeños, ¿no? Que son controlables. Cuando la inflación tiene una afectación en la economía, cuando el incremento de precios, digamos que tiene una escalada muy rápida y de manera muy abrupta e incremental, ¿sí? Cuando nosotros Economista, estuvimos... deje que lo detengamos un poquitito nada más ahí para poder compartir un par de preguntas más. ¿Está bien, Andrés? Sí, economista, muy buenos días. Respecto a lo que usted menciona, y sobre todo tomando en consideración que Ecuador como país carece pues de un manejo, digamos, autónomo de una política monetaria, abstrayéndonos de los gobiernos que han estado, ¿qué tanto podríamos responsabilizar a la dolarización como el principal causante de mantener, digamos, controlada la inflación en estos últimos años? Es el instrumento que controla la inflación. Es decir, la dolarización es la herramienta que nos ha permitido a nosotros tener sobre todo el problema de la inflación controlada. No existe otro instrumento, ¿sí? Y ahí vengo justamente a un tema histórico, por ejemplo. Aquellos de nosotros que tenemos memorias en sucres, podremos recordar que en algún momento el sucre se empezó a escalar de una manera muy rápida, ¿sí? El precio de los bienes en sucres se empezaron a escalar y llegaron a un punto que bordearon el 100%. ¿Qué implica esto en términos, digamos que para cualquier ciudadano? Si es que yo tengo, por ejemplo, el día de hoy un arrendamiento de $400, ¿sí? Al mes siguiente, ese arriendo está en $800, pero el salario no ha incrementado. Entonces, ese es el efecto perverso de la inflación, que me quita poder adquisitivo, ¿sí? Y en el momento en que nosotros nos trasladamos de los sucres a los dólares, perdimos la posibilidad de imprimir dinero y esa impresión de dinero tiene un efecto en el mediano plazo de empujar al incremento de precios y por lo tanto el tema de la inflación. El día de hoy, dado que nosotros no tenemos la capacidad de imprimir dólares, ¿sí? Perdimos esta capacidad de política monetaria, como bien usted lo marca, entonces automáticamente la herramienta que controla el proceso inflacionario es la dolarización, ¿sí? Yeah. Más allá de episodios puntuales, como por ejemplo temas de escasez. Yo tengo, digamos, en el paro se interrumpe el acceso, la llegada de bienes, por lo tanto los pocos bienes que quedan incrementan su valor. Economista, para mí es una ciencia social lo que ustedes conocen, lo que es la economía, y no se puede sin ver otros elementos o sucesos. Usted menciona uno que es el paro
con su efecto económico, pero hubo otros, eliminación del subsidio que se pensaba iba a disparar los precios. Otro, entrega de bonos, un poco para equiparar la situación, o por el otro lado, incentivos económicos al agricultor. ¿Qué tanto de lo que le estoy diciendo suma a que las cifras den los resultados de una economía real, no basada en momentos o decisiones políticas y económicas solamente, economista? Buena reflexión. A ver, si bien son temas puntuales los que estamos conversando, ¿sí? Digamos que tiene un efecto nuevamente de características estacionales, ¿sí? Eh, Detrás de eso tenemos otro tipo de variables que influyen directamente en la capacidad de compra y por lo tanto en el efecto que podríamos tener en los precios. Le voy a dar uno de ellos, las remesas. Las remesas en el país, el segundo trimestre de este año, representaron cerca de $2.000 millones y se estima cerrar ahora en diciembre con un flujo de $8.000 millones. Son un montón de ceros. Para contextualizar, más o menos el presupuesto del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bordea los 7.000 millones. Entonces, si nosotros tenemos este efecto de las remesas de $8.000 millones, eso sí tiene una presión importante sobre el tema de la capacidad de compra, sobre el poder de compra de los ciudadanos y por lo tanto sobre los efectos de precios, ¿sí? Ahora, en este otro tipo de ejercicios en los cuales nosotros recurrimos a cierto tipo de instrumentos puntuales con efectos nuevamente puntuales, lo que vamos a tener es justamente tal vez un incremento o una reducción de precios estacional en un mes, ¿sí? Y de ahí se diluye el efecto. Mientras que, por ejemplo, en términos de las remesas, ese efecto permanece a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros le estamos inyectando recursos a los hogares ecuatorianos y los hogares ecuatorianos, ¿cómo reaccionan? Saliendo a comprar. Y solo Economista, para redondear ahí la idea, el incremento que ha tenido en términos del Producto Interno Bruto en este año del país, es decir, el pastel ha crecido y el puntal fundamental de eso está el consumo. Y detrás del consumo, remesas. sí, y justo toca un tema interesantísimo porque hablando del Producto Interno Bruto se habla también de los crecimientos exponenciales que deberíamos tener, sobre todo para generar fuentes de empleo formales, aumentar productividad y por ende pues que esto genere un efecto de cascadeo al resto de la economía. Cuando se habla de estos 5 puntos, economistas, que es a lo que aspiran, 5 o 6 puntos del PIB, ¿cuáles serían estos primeros flancos por donde podría entrar? Porque estamos hablando de más de inversiones de $10.000 millones aproximadamente que puedan traducirse en ese crecimiento. A ver, cuando nosotros hablamos de este pastel que representa el Producto Interno Bruto del Ecuador, que es cuánto genera en términos de bienes y servicios finales una economía en un momento determinado valorado en una moneda, en nuestro caso el dólar, ¿sí? La idea es que este pastel a lo largo del tiempo crezca, Ujú. ¿sí? Y para eso nosotros tenemos dos tipos de instrumento. Un instrumento que es de corto plazo, ¿sí? Que atiende a los problemas del día de hoy, del día de mañana, ¿sí? Que tenga un proceso inflacionario o deflacionario. ¿Cómo respondo a eso? Eso es el corto plazo. Pero tal vez si nos ubicamos, por ejemplo, en el año 2000 y decimos, ¿cómo lo vemos al Ecuador en el año 2025? ¿Y qué tipo de políticas podemos implementar para llegar a ese puntal? Ahí estamos hablando de este crecimiento en el tiempo. Y hay algunas economías que sí piensan así, a tal punto que incluyen dentro de su constitución, ni siquiera dentro del amparo de las leyes, dentro de su constitución, la necesidad de estipular políticas de largo plazo. ¿Por qué hago este breve contexto? Porque nosotros lamentablemente no tenemos políticas de largo plazo. Primer trimestre hemos crecido, de este año hemos crecido un 3.4, segundo trimestre un 4.3. Pero eso no nos garantiza que el próximo año tengamos un crecimiento de 3 puntos porcentuales. Tenemos una economía que es extremadamente vulnerable, no solo a los fenómenos externos, sino no tenemos asideros sobre los cuales tenemos que remarcar y fortalecer al interior, ¿sí? Tenemos un consumo que ha reaccionado, que está muy bien,
tenemos unas exportaciones que han roto Récords. barreras históricas. El camarón ha destronado a nuestro principal exportador, que era el petróleo, ¿sí? Y el día de hoy el camarón es una de las principales fuentes de ingreso de dólares desde el extranjero hasta acá, tomando en cuenta que en la dolarización nosotros no podemos producir dólares. Entonces las remesas se convierten en una de estas fuentes de ingreso de dólares y el segundo actor fundamental son las exportaciones, ¿sí? Entonces de ahí viene las preguntas de cómo estimulamos, por ejemplo, el tema de exportaciones para fortalecer este esquema productivo. Y me voy un poco hacia su pregunta, ¿cómo manejamos este potencial crecimiento para no solo el año siguiente, sino volviendo a esta reflexión de crecimiento económico de aquí a 5, 10, 15 años, que eso es fundamental? Y ahí tiene el país retos importantes. Y voy a hacer una pequeña analogía. Cuando nosotros vemos países que han crecido en el tiempo, muchos de ellos no han crecido ni al 5, ni al 6, ni al 10%, ni al 15%, que son cifras muy altas. Los Estados Unidos en los últimos 100 años ha crecido al 2% anual, pero ha crecido. Y ha mantenido ese crecimiento durante 100 años. ¿Y dónde está el día de hoy los Estados Unidos? Nosotros lo vemos, ¿sí? Nosotros en los últimos 7 años crecemos un año, después decrecemos del siguiente. Crecemos un año, decrecemos del siguiente. Por ejemplo, en este año se prevé un crecimiento de 3 puntos porcentuales, pero el año pasado decrecimos 2 puntos porcentuales. Economista, ¿tiene algo que ver, y con esto para ir cerrando la entrevista y agradecerle, por supuesto, que los Estados Unidos pueda tener esa tendencia de crecimiento porque pueden autoimprimirse salvavidas económicos? En realidad ahí tenemos procesos estructurales que te permiten tener un crecimiento importante. Es decir, si bien tenemos una política fiscal y monetaria, también tenemos políticas desde el lado de la oferta. Por ejemplo, el tema de la tecnología impulsa el crecimiento de los países, pero adicionalmente reduce el tema de los precios. Entonces es una política muy interesante. Y ese tipo de ejercicios son los cuales nosotros deberíamos ir pensando en términos de mediano y largo aliento. Economista, le agradecemos por haber estado con nosotros. Que siga disfrutando de Quito. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo igual. Gracias al economista Pedro Montalvo. Bueno, y ahí está la lectura de la inflación, cómo se lee, porque he visto aplausos y no. Oye, rapidito, no mentira, nos vamos a la pausa antes de que Gerardo... Mire qué feliz que se puso. Bueno, soy obediente, somos obedientes, nos vamos a la pausa. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. No soy buena contando historias. Estaba cantando desde el fondo de mi serie, porque lo siento. No, canto horrible. No tengo oído, me salgo de tono, no tengo aire. No sé, soy un desastre cantando. Si hay alguna reunioncita así navideña o de fin de año en la radio, yo voy a proponer que usted cante porque no le creo ni cuarto de palabra. Usted lee es la típica, no, yo canto horrible. Andrés, se manda reverendos conciertos. Queda corto. ¿Sabes qué? Voy a llamar a mi esposo y les va a decir, detengan, no hagan esa masacre. De verdad. Esa maldad. No se hagan eso ustedes mismos. Te lo digo en serio. A ver, yo soy mala resumiendo y mala contando, pero haré mi mejor esfuerzo. El día de ayer estaba viendo un programa uruguayo. Y entonces tenías una mesa amplia en la que tenías de un lado asambleístas o diputados del oficialismo, diputados de la oposición. Tenías a 2 periodistas, un conductor, un representante de la sociedad civil y un representante de la Federación Médica. ¿Por qué me interesó Uruguay? Porque luego de escuchar en el programa de Andrea Bernal el reportaje que se hizo sobre que Uruguay nos lleva largo y tendido avances en materia de salud y su sistema, quería saber, y bueno, ¿y cómo funciona este sistema? 3 elementos solamente para compartirles. Primero, es mixta, pública y privada, es universal, digamos. Perfecto. Ecuador, ¿no? Me parece muy bien, sí, básicamente. Destinan el 9.5 del PIB.
Ok, no tengo idea cuánto es nuestro PIB actualmente y cuánto no, pero olvídate Entonces, porque no tenemos la misma población, entonces no hay. Correcto, Uruguay el punto son 2 es millones el de porcentaje. habitantes. Nosotros no llegamos al 6% de la inversión en salud. En salud, claro. Por PIB. Tienen 9.5 de habitantes, no sé cuál es el PIB, tiene importancia, pero si son 3 millones, 4 millones de habitantes. Sí, yo creo que son hasta menos, te diría. Okay, menos de 4, pero bueno, no importa. Entonces, ellos tienen claro este concepto. Aparte de esto, ellos lo que miden también es por niveles de eficiencia, porque no nos quedamos solamente en cuánto se da para el presupuesto, sino si este presupuesto se está utilizando eficientemente. Optimización del gasto público. Sí, esa era la lectura que tenía el diputado del oficialismo. El diputado de la oposición le dijo, mira, sí, hay algunas cosas que hay que ajustar, podemos decir que tenemos un sistema robusto, pero comparado con otros países, pues estamos lejos de serlo. Pero mira la lectura diferente del que representaba la sociedad civil. Decía, ustedes se ponen a discutir de quién debe representar, quién debe estar. Lo que pasa es que en Uruguay, así como hay lugares donde hay muy buena salud, hay otros que están totalmente abandonados. Y aterrizaba justamente en la situación del Ecuador, porque las lecturas que tienen las organizaciones políticas atravesadas por lo político electoral y no por la política pública, terminan o alabando un sistema o cuestionando un sistema de acuerdo a lo que les conviene decir, pero poco escuchan realmente al ciudadano en cuanto a la crítica que tiene. Que esa crítica del ciudadano también hay que valorarla, ¿eh? Porque uno quisiera abrir la puerta y que inmediatamente te atiendan. Tienes tiempos para que te puedan atender. El triaje demora, dependiendo de la emergencia o la urgencia. Pero decía, oye, qué interesante cómo lo veían y además de tener data de cómo ellos marcaron un antes y un después en su sistema de salud. Cuando el ciudadano critica, y a veces critica muy criollamente, con insultos, malas expresiones o malas palabras, como usted lo quiera ver, también al mismo tiempo es muy empático porque ellos saben que las cosas no son de soplar y hacer botella, pero quieren soluciones y quieren salidas. Por eso es importante lo que hablábamos un poco antes del entrevistado, respecto de que tienen que salir a dar la cara a las autoridades, el gobierno y la oposición también a hacer un mea culpa respecto de cómo ha interpelado, cómo ha utilizado esta herramienta fiscalizadora para obtener, entre comillas, resultados. Y la pregunta es, ¿se han obtenido resultados? Tú sabes que una de las discusiones, y con eso para que tú converses también, Andrés, mientras estaban en esta discusión política de lado y lado, era que el representante de una dirección relacionada a los médicos privados y hospitales privados estaba haciendo las veces de ministro. Entonces ahí comenzaron a pelearse, diciendo, oye, ¿cómo si tiene conflicto de interés? Recuerda lo que dijo el expresidente Tabaré Vázquez, no puede estar una persona. Y la oposición decía, es el más capacitado, pero no el que le va a dar más tiempo al ministerio. Entonces ellos enfrascados en esta discusión, cuando sale el representante de los ciudadanos, dice, a nosotros no nos importa quién represente. Así, ¿viste? Dice, a nosotros no nos importa quién represente, lo que queremos es que nos solucionen realmente el problema. ¿Saben qué? Yo creo que esta polarización de la oposición de decir sí y el otro decir no, o al revés. O todo bien, todo mal. O todo bien, todo mal, no hay un punto medio. El ciudadano es el que tiene que venir, y por eso es que los independientes deberían ser esta voz de alerta a los dos grupos polarizados y decir, ey, un momento, me vale un carajo lo que tú digas o lo que tú hagas o cómo lo quieras hacer o el show que te quieras montar. Aquí vamos a ir a solucionar los problemas de la gente. O sea, y eso, como bien lo mencionas, Carlos Miguel, es el deber ser, ¿no? A la hora de la hora es hacia donde deberían caminar todos los políticos y todos los proyectos políticos, pero lastimosamente aquí estamos hablando de utopías o de planes que nos gustaría ver. Pero es posible. Yo creo que es posible, pero no en banda ni en la manera en la que nosotros esperamos, sino dar pequeños pasos. Sí, de acuerdo contigo, Andrés. Esa transformación. Yo no le pido al gobierno esos niveles de aspiración que uno quiere o de cambios estructurales que uno busca, lastimosamente no se dan. Pero empezando por lo más básico, o sea, en salud sobre todo. Allí es donde o tenemos que empezar a trabajar en destrabar todo este sistema que está tan corrupto y está tan complicado a la hora de poder dar esos resultados a los que estamos hablando. Una de las necesidades más importantes de este país definitivamente es el tema de salud y el tema de seguridad. En el tema de salud, hospitales abastecidos, personas que puedan acceder libremente sin que tengan que estarle dando una factura para que vayan a la farmacia de la esquina, que es amigo del pana, el que está por ahí.
a comprar lo mismo que le deberían dar gratis. Es lo que pide la gente, que haya camas suficientes, que haya atención rápida y por supuesto que haya médicos especialistas, que haya citas, que exista buen trato en el tema de la alimentación, de los camilleros, de las licenciadas, de las enfermeras. Yo creo que es un todo y yo creo que es lo más importante para que un ciudadano pueda estar tranquilo. La seguridad y el tema de salud, la educación y el trabajo son complementarios a este buen ambiente que puede existir. Oye, tío, a mí me gustaría saber, solo más sí, dale, perdóname. Antes de terminar con este asunto, porque bueno, ya vimos los resultados que se dieron en la consulta popular, pero sí me gustaría saber el enfoque legislativo que se le va a dar con el bloque oficialista para hablar primero de las enmiendas, que no se ha hablado. Bueno, el presidente, después de casi los 2 meses de ausencia que va a tener. Sí hay una que se ha hablado. Sí, bueno, el retiro, pero yo te digo, más allá de la crisis carcelaria que se ha venido dando hace mucho tiempo, hoy ya ha vuelto a ponerse sobre la palestra pública. Más allá de eso, yo te digo en cuanto al enfoque económico. Hablo dentro de lo laboral. De la inversión privada, trabajo por horas. Quizás esos u otros que pueda plantear el gobierno. Que no se pudieron tramitar vía consulta popular, sino que ahora van a tener que ser tramitadas vía enmienda. Oye, 11:43, estoy de acuerdo contigo, solo nos hemos enfocado 2 y una propuesta que no sé si ya pasó todos los filtros de hacer cambios en la ley seca. Para promover, bueno. Ese es el menor de los problemas. No, para mí, no. Para mí es importantísimo porque por eso hemos cometido errores. De lo que pasa es que no puedes pasar de... ¿Cuál es mi lógica? No quiero decir que la propuesta no se deba tratar. De hecho, aquí yo decía que me parecía absurdo, como el silencio electoral. Pero si tú vienes luego de una consulta de haber propuesto los mayores cambios, la oportunidad de los grandes cambios para el país, luego virarte y decir que es la ley seca, pues no pega muy bien. Yo te diría, Maffer, también, por ejemplo, y no lo han hablado, y va a salir a luz en cualquier momento, porque esto está dentro del plan de recomendaciones. Bueno, más que recomendaciones, se dicen recomendaciones por parte del Fondo Monetario Internacional, está el aumentar la cantidad de ingresos, simplificar sobre todo el esquema tributario, que va a venir acompañado de una reforma, y no sé hacia dónde va a estar apuntado ni cómo van a hacer que esto sea aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Y sabes qué me preocupa? Que el tiempo corre y el próximo año es un año preelectoral y cuando tienes muy calculado tu escenario, lo que terminas haciendo es inmovilizándote. Ok, les quería comentar algo. Se acaban los incentivos para los transportististas. Sí. Después del subsidio. Te digo, hay varias cosas, cierto. Que por ahí han estado guardadas en el trastero, pero van a salir a la luz. Oye, quería decirles algo que me encanta de estos periodistas, cuando sea grande quiero ser como ellos. Galo Orellano es un periodista que yo sigo. Y se ha tomado el trabajo periodístico de hacer una comparación adorable. Leíamos el comunicado de ADN, ¿cierto? Sobre por qué se abstienen del juicio político al exministro de Salud. Entonces, en la primera párrafo dicen que la bancada se abstuvo de votar por el juicio político al exministro de Salud porque el país necesita decisiones responsables y no espectáculos. Y se trae en el recuerdo, oye, qué desempolvado que está esto, 17 de julio del año 2012, estaban intentando llevar a juicio político al... ¿Qué caso Druff, no? Los helicópteros, ¿no? Por ahí. No, a Wilson Pastor, ¿tú recuerdas? Que era el ministro de Recursos No Renovables. El coordinador de... Ok, entonces se lo estaba tratando de llevar a juicio político, lo hacía en ese momento Clever Jiménez, asambleísta por Pachacutic, y la respuesta del asambleísta Vilema, que en ese tiempo era parte de la Revolución Ciudadana, o mejor dicho, Alianza País, que dijo que es un ejemplo más, que esta fiscalización es un ejemplo más de la utilización del mecanismo constitucional de fiscalización para crear una tarima política con fines de desprestigiar al gobierno y afectar al quehacer del Estado. Tengan, señores, este es el doble estándar que se manejan y me dirán, no puede hablar usted sobre los asambleístas de ahora porque eso fue en el año 2012, pero hasta el día de hoy nadie demuestra lo contrario, la capacidad de fiscalizar a los suyos. ¿Usted vive en San Borondón? ¿Ya vive en Sambo, Carlos? Todavía no. Ya. ¿Qué pasó? Todavía no. ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste? Nada. Dios mío. Ok, tú, Andrés Cariño, tú sí vives en San Borondón. Así que estas se las dejo boteando a ustedes para que opinen. ¿Qué tal? Hay una propuesta privada de un consorcio privado de buscar una salida al tráfico en San Borondón. ¿Creen que con esta salida se podría disminuir el tranvía?
Déjame presentar mi dale. nota. Oye, ese es el que le está contando el chiste y cuenta el final. Ok, ya cuenta. Entonces, ¿para qué sirve? No me Hubiera parece dicho viable, pero bueno, cuéntalo. 40% de reducción de tráfico con la construcción de un tranvía para San Borondón. A mí no me parece una locura. Mira, a mí me parece interesante, pero algo marquetera, y te lo digo por qué, porque terrible generalmente... ese No, niño. es que a ver, generalmente las personas que conducen vehículos, los que ocasionan la mayor cantidad de tráfico en San Borondón, no es que se desplazan tan solo por San Borondón, Ajá. sino que o van hacia Daule, o van hacia Durán, o van también hacia Guayaquil. Ya. Entonces, en la función que tiene el tranvía, si bien, sí, recortas el número de carros y recortas la cantidad de personas que utilizarían vehículos privados, pero te digo, realmente lo utilizarían a sabiendas de que tiene un recorrido muy corto Ya. y no tiene o carece de conexiones adicionales. Digamos que terminas como en un circuito, Sambo, hasta la esquina regreso kilómetro 1, voy al kilómetro 10, bajo al kilómetro 1. Ya. Pero para mí, no sé qué tan posible es, tendríamos que profundizar en la idea, pero lo que pasa es que la gente no vive ahí en la avenida. Tienes Aparte. que tirar, pero Aparte. en algunos casos, Por eso te digo, kilómetros. me parece bonito, y ahí es cuando para yo te llegar digo, a tu aquí casa, digo. hay planificadores, hay urbanistas que ven ideas o intentan replicar logros que se ha dado. Hay que ver también la forma en la cual fue concebida San Borondón. O sea, esto Sí. no ha tenido una planificación, ni nunca ha tenido una planificación urbana decente, donde haya varias calles que conecten, por ejemplo, a un solo cinturón vial, sino que son puras organizaciones unas al lado de A la otras. otra, sí. No hay calles que Y te tengan y salida. allí es donde, tío, me parece. Digamos, no que hay los esto- transversales, claro, dices correcto, tú, Andrés. me Ok. parece que esto, bueno, pues tiene mucho sentido en otros países. Dale, pero- porque si o yo en me otras quiero ciudades, ir, pero aquí no. porque si yo me quiero ir de aquí, ¿verdad? A la clínica Kennedy, tendría que dar todo el vueltón igual, avanzar hasta el kilómetro 1,5 y ahí dar el vueltón. Porque Sí. no hay nada que me acorte, digamos, el camino. Claro. Ok, tú dices que sí, Carlos Miguel. A ver, yo creo que siempre y cuando existan buses alimentadores hacia los costados de la vía, sobre todo hacia el sector de la U, desde el Tornero por acá, y al sector de Ciudad Celeste por un poco más adelante, yo no creo que sea una mala alternativa. Eso sí, prohibir los buses por completo, tener una regularización, que sí la hay, el tema de transporte pesado, y un carril se muere, pues, ¿no? Un carril... Matas un carril, Matas sí. un carril De por lado y lado. completo, de lado y lado, pero no me parece una locura. Ya lo trató de hacer el municipio de San Borondón con este trolley, con este... Sambo Trolley. Sambo Trolley, que ayudó en su momento. Y pero todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente y lo veo a dar vueltas, pero el tema es que no se eliminaron los buses. Y nadie, o no mucha gente, utilizó el servicio, que era gratuito al pagar los prediales, y creo que está un poco ahí en desuso. Pero yo creo que es una gran herramienta para chicos universitarios, para chicas o chicos del trabajo doméstico, de la asistencia doméstica, jardineros. Que yo creo que sí lo utilizan, pero insisto, o sea, ¿hasta dónde llega? Hasta dónde llega, hasta dónde va y qué comodidad te da. Pero bueno, eso es parte de lo que debe ir desarrollándose con el crecimiento de San Borondón. San Borondón no es tan grande para poder decir, ok, aquí tenemos En extensión, dices. en extensión territorial para que crezca en zona urbana. Ya no tienes hacia dónde más crecer, mucho más crecer. Ya No, tienes... y lastimosamente es un problema que se está replicando nuevamente en el nuevo San Borondón, que también carece de planificación urbana y vas a replicar y repetir los mismos problemas que tienes aquí. Y parecería que lo mismo está pasando en Daule, en la Aurora. Entonces yo creo que es momento... No, lo de Daule es otra dimensión. Yo creo que es momento de que exista la real mancomunidad y se apliquen los principios de mancomunidad. Pero que ¿cómo están corriges, pues, Carlos Miguel? Porque, ok, entiendo que hay cosas que tienes que hacer como una mancomunidad, como se construyó el puente entre Sambo y Guayaquil. No es mancomunidad de autoridades de tránsito. No, ¿por qué? Explícame por qué. Porque aquí tú tienes, bueno, ahorita tienes CTE en Pero ambos Daule no cantones. tiene agentes de tránsito propios. Deben tener en respecto. Sambo tampoco. Si tienes ATV, tienes, bueno, no de No, agentes de tránsito, no tienes agentes de pero sí tránsito. quienes regulan el tráfico y quienes lo planifican. Ok, eso es ATV, Ok, sí, entonces- pero multas y el resto, Ya, eso multas es... y eso es la CTE todavía. Operativos. U operativos. Ahora, y en Daule tienes básicamente lo mismo. Ya, Tú pero ¿qué deberías tener ganamos una con manco- eso? Pues porque lo que sostiene Andrés Un es que mucho... sistema de transporte público exclusivo para 2 o 3 ciudades. Ella tiene la Que te aerovía. conecta. La Te aerovía estoy es- fregando, ya, te estoy fregando, te estoy fregando. y es Guayaquil Durán. Sí, te estoy fregando, hombre. Pero lo que básicamente dice Andrés, que es por ausencia de calles.
El problema es San Borondón. Es que el problema es que fue mal concebido para mí desde un inicio. Es que, nosotros nos olvidamos que el planeamiento urbano debe ser enfocado al peatón, más no a los carros. Cosa que aquí en el Ecuador es una utopía y cada vez que decimos eso, la gente se agarra la cabeza y ¿cómo voy a llevar a mi hijo a que cruce la calle y que sude? O sea, estás loco, y por aquí en San Borondón. Entonces, eso para la gente es, vamos trayendo más carros, porque yo te aseguro algo, aquí por ejemplo en San Borondón se pone pico y placa. Compramos otro carro. Sí. Pero eso es también parte del ciudadano. Es que por eso tiene mucho que ver. Yo digo que la cultura no ayuda. No ayuda. Más allá de la cultura, lastimosamente tienes una sola vía, no tienes defoes, no tienes por espacios donde articular otras alternativas o rutas. Es que las otras alternativas sería utilizar los transportes que no son combustibles. Bicicleta, caminar, cruzar la calle. Aquí de irte a una San Borondón, de una ciudadela que queda cruzando la otra a la otro extremo, agarras el carro, te das la vuelta. ¿Por qué? Porque tampoco hay cultura peatonal, pues aquí tienes pasos peatonales cada X cantidad de kilómetros. Que sí hay, pero claro, pues te tengo que caminar 5 o 7 kilómetros hasta tu lugar de destino y con el clima de Guayaquil. Bueno, lo que hace el simple mortal, perdóname. El simple mortal hace eso. Totalmente de acuerdo. El problema es que si tú no... Ya dañaste, qué bestia. Otra vez. Si no lo hace, la gran mayoría de los ciudadanos que viven en San Borondón están destinados a que sea una ciudad llena de caos y de tráfico. O sea, el San Botroli fue un ejemplo, no quisieron eso, no les gustó. No, y te digo, a ver, es una solución bonita, atractiva, pintera. Pintoresca, pero a la hora de la hora no creo que resuelva mayores problemas. Eso es una iniciativa privada, alguien lo lanzó por si acaso, dijo, bueno, esta es la salida para disminuir el tránsito en la... A ver, pero dentro de todo hay que celebrar de que por lo menos desde la parte privada o que hayan asociaciones o grupos colectivos de arquitectos urbanistas que estén realizando la gestión que no hace el municipio de San Borondón, que es buscar alternativas para corregir el desastre en el que estamos viviendo. Guardando las distancias. Yo creo que busca las alternativas, pero no encuentra la solución. Es otra historia. ¿Qué? Yo creo que no es que está cruzado de brazos viendo cómo se destruye el paso. Vamos a terminar eliminando todas las ciudades y vamos a terminar con 18 carriles por lado. Porque hacia allá es donde está apuntando la vía. ¿A ti te molesta que se haya ensanchado la vía? Por supuesto, me parece que eso no tiene sentido alguno y no representa una solución al problema que estamos teniendo en cuanto a vialidad. Es que, Andrés, mientras exista la cantidad de vehículos también, entiendo lo que no tienes vías alternas, no habrá calle. Ahora, por eso yo les digo... No habrá calle ni espacio. Entonces hagamos 18 carriles de cada lado. No, pues ya te vas a la exageración. Pero, por ejemplo, el ejercicio que debería hacerse es, guardando las distancias, insisto, es ver cómo funcionó el metro de Quito. Es que es una ciudad que está concebida de una manera distinta. Y no puedes hacer el metro aquí. Sí, logró impulsar la disminución del uso del transporte yo te digo que sí, pero privado. Si vamos a equipararlo sería con Guayaquil más, no con San Borondón. Claro, pues San Borondón son 10 kilómetros de ida y de vuelta. Y a lo mucho. Y de ahí a la derecha largo. Entramos. ¿Acaso que Quito tiene alternativa? Quito es largo. Sí, y así fue largo el tren también. Así es. Sí, analicemos si la gente está dispuesta. Bueno, regresemos a San Borondón. ¿Están dispuestos a dar el vehículo? No. Andrés Merino, si se pone de moda, a mí y me se encanta hace chévere, y es algo cool, a mí me encanta el la metro. Gente lo usa. Me encanta, pero no lo haces. Pero, por ejemplo, claro que lo uso, a la gente le encanta el metro. En Nueva York, en España, el AVE. Que en Nueva York es un esperpento el metro. Es una cosa horrorosa, pues. Las ratas se te pasan por el pie. Qué asco, pues. calla, que me da Y son unas ratotototas, pues. Le tengo terror un ratón pulpero. Mira al frente. Es gigantesca la rata en Nueva York. Se te puede llevar la comida. Mira al frente. Nos vamos, que tengan buen día. Gracias. Chao, que estén bien. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.